Parte 1. El encuentro. La primera vez que lo vi, yo no sabía que ese momento cambiaría mi vida para siempre. Era un sábado por la tarde y el parque estaba lleno de familias, parejas y niños corriendo entre los árboles. El sol de octubre caía suave sobre los senderos de gravilla, dorando las hojas que comenzaban a caer. Yo había elegido mi lugar de siempre, el pequeño claro cerca de la fuente, donde la acústica natural hacía que mi voz sonara más rica, más profunda. Abrí mi estuche de guitarra, los dedos temblando ligeramente mientras afinaba las cuerdas. No era nerviosismo, era anticipación. Cantar en el parque era lo único que me hacía sentir viva, lo único que me recordaba que existía más allá de las cuentas por pagar y los turnos dobles en el café. Cerré los ojos y dejé que la primera nota saliera de mi garganta. La canción era vieja, una balada que mi abuela solía cantarme cuando era niña. Las palabras hablaban de amor perdido, de segundas oportunidades, de corazones rotos que aprendían a sanar. Mi voz se elevó sobre el murmullo del parque, clara y emotiva, cada palabra cargada con los años de soledad que llevaba dentro. No noté cuándo empezó a formarse la multitud. Cuando abrí los ojos al final de la primera canción, había al menos 30 personas paradas alrededor, sus rostros suavizados por algo que parecía asombro. Una mujer mayor secaba lágrimas con un pañuelo. Un hombre joven tenía su teléfono levantado, grabando. Varios niños se habían sentado en el suelo, completamente quietos por primera vez en sus vidas. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por algo más profundo, más primitivo, el reconocimiento de que esto era para lo que había nacido. Comencé la segunda canción, esta vez con más confianza. Mi guitarra resonaba contra mi pecho mientras mis dedos danzaban sobre las cuerdas. La melodía era más alegre, juguetona, y vi sonrisas florecer en los rostros de mi audiencia improvisada. Entonces lo vi. Estaba de pie al borde de la multitud, separado de los demás por algo más que distancia física. Vestía un traje negro perfectamente cortado que debía costar más que mi renta de 6 meses. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás de una manera que enfatizaba la estructura angular de su rostro. Pómulos altos, mandíbula fuerte, labios que parecían tallados en mármol. Pero eran sus ojos los que me hicieron perder el ritmo por una fracción de segundo. Oscuros, intensos, fijos en mí con una concentración tan absoluta que sentí como si pudiera ver directamente dentro de mi alma. No me miraba como los demás, con simple aprecio o entretenimiento casual. Me miraba como si estuviera resolviendo un enigma, como si yo fuera la respuesta a una pregunta que había estado haciéndose toda su vida. Mis dedos tropezaron sobre las cuerdas. La nota salió discordante, rompiendo el hechizo momentáneamente. Me obligué a apartar la mirada, a concentrarme en la canción, pero podía sentir su presencia como electricidad en el aire. Cuando terminé, el aplauso fue entusiasta. La gente comenzó a dejar billetes y monedas en mi estuche abierto, más dinero del que normalmente hacía en una tarde entera. Sonreí, agradecí, pero mi mente estaba en otra parte, buscando ese traje negro entre la multitud que empezaba a dispersarse. Había desaparecido. Una extraña decepción me atravesó el pecho. Ridículo, me dije mientras comenzaba a recoger el dinero. Era solo otro espectador, probablemente un hombre de negocios tomando un atajo por el parque. No significaba nada. Perdona. La voz vino de detrás de mí, profunda y ligeramente áspera, como terciopelo sobre piedra. Me giré demasiado rápido, casi dejando caer mi guitarra. Él estaba ahí, más cerca de lo que esperaba, y de cerca era incluso más impresionante. Su altura me obligaba a inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo.
La luz del sol poniente creaba sombras en su rostro que lo hacían parecer tanto peligroso como hermoso. ¿Sí? Mi voz salió más débil de lo que pretendía. Extendió una mano. Entre sus dedos había una tarjeta de presentación, negra con letras doradas que capturaban la luz. Sebastián Reyes, productor musical. Sus ojos nunca dejaron mi rostro mientras yo tomaba la tarjeta con dedos temblorosos. Necesito hablar contigo sobre tu voz. Mi corazón se detuvo. Luego comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. ¿Mi voz? Tu don, corrigió, y había algo en la forma en que dijo la palabra que la hacía sonar casi sagrada. ¿Tienes representación? ¿Un manager? ¿Alguien que maneje tu carrera? Solté una risa amarga antes de poder detenerme. No tengo carrera, solo canto aquí los fines de semana. Algo brilló en sus ojos, demasiado rápido para identificarlo. ¿Sorpresa? ¿Satisfacción? Ya no, dijo simplemente. ¿Puedes venir a mi oficina mañana? Tengo una propuesta que hacerte. Debería haberlo pensado mejor. Debería haber sido cautelosa, escéptica, haber pedido referencias o al menos haberlo buscado en Google. Pero había algo en la forma en que me miraba, en la certeza absoluta en su voz, que hacía que todas mis dudas se desvanecieran como humo. ¿Qué tipo de propuesta? El tipo que cambiará tu vida, respondió, y no sonaba como fanfarronería, sonaba como promesa, como destino, si confías en mí. El sol se hundía detrás de los edificios, bañándolo en luz dorada. Por un momento, parecía casi irreal, como algo salido de un sueño o una fantasía. No te conozco, susurré, aunque mi mano ya estaba cerrándose sobre su tarjeta. Todavía no. Se inclinó ligeramente más cerca, su voz bajando a un nivel que solo yo podía escuchar. Pero lo harás, Valentina, y cuando lo hagas, entenderás por qué esto estaba destinado a suceder. Se alejó antes de que pudiera preguntarle cómo sabía mi nombre, pero entonces recordé. Mi estuche de guitarra tenía mi nombre grabado en el interior, visible para cualquiera que estuviera parado lo suficientemente cerca. Lo vi desaparecer entre las sombras alargadas del atardecer, su figura absorbida por la ciudad que se despertaba con luces artificiales. Miré la tarjeta en mi mano. Las letras doradas parecían brillar con luz propia. Sebastián Reyes, productor musical ejecutivo, Reyes Entertainment. Debajo, una dirección en el distrito financiero, el tipo de lugar donde nunca había estado, donde gente como yo no pertenecía. Pero mientras guardaba mi guitarra y contaba el dinero en mi estuche, no podía dejar de pensar en sus palabras. Destinado a suceder. Y sí tenía razón. Parte 2. La oferta. Pasé toda la noche sin dormir. En mi pequeño apartamento de un solo ambiente, acostada en mi colchón sobre el suelo, miraba las grietas en el techo mientras mi mente giraba sin control. La tarjeta de Sebastián Reyes descansaba sobre mi pecho, subiendo y bajando con cada respiración, como si tuviera peso propio. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Esos ojos oscuros que me habían atravesado como rayos láser. La forma en que había dicho mi nombre, como si ya me conociera. La certeza absoluta en su voz cuando prometió cambiar mi vida. No seas estúpida, Valentina, me dije en voz alta al techo vacío. Es probablemente un depredador, o un estafador, o peor. Pero mi voz carecía de convicción, porque había algo más, algo que mi instinto reconocía incluso si mi mente se resistía. La forma en que me había mirado no era lujuria o manipulación, era reconocimiento, como si hubiera estado buscándome y finalmente me hubiera encontrado. A las 6 de la mañana me rendí y me levanté. Si iba a hacer esto,
Si realmente iba a presentarme en la oficina de un extraño basándome solo en una promesa y una tarjeta de presentación, necesitaba prepararme. Me duché con el agua apenas tibia que mi calentador roto podía proporcionar. Me puse mi único vestido decente, negro y simple, que había comprado en una tienda de segunda mano para la entrevista de trabajo que conseguí hace 2 años. Me maquillé con cuidado, tratando de ocultar las ojeras y las marcas de cansancio que años de trabajo duro habían grabado en mi rostro. Cuando me miré en el espejo agrietado de mi baño, apenas me reconocí. Parecía mayor de mis 24 años. Parecía cansada, pero mis ojos, esos ojos cafés que había heredado de mi madre, todavía brillaban con algo que se negaba a morir: esperanza. El viaje en metro al distrito financiero me tomó 45 minutos. Emergí en un mundo completamente diferente al mío. Edificios de cristal que tocaban el cielo, hombres y mujeres en trajes impecables caminando con propósito, cafés donde un capuchino costaba más que mi comida de un día entero. El edificio de Reyes Entertainment era imposible de perder. 30 pisos de vidrio y acero que reflejaban las nubes como un espejo. El logo de la compañía, una R estilizada en dorado, dominaba la entrada. Mis piernas se detuvieron en la acera. «Puedes hacerlo», me susurré. «Solo entra. Escucha lo que tiene que decir. No tienes que aceptar nada». Pero sabía que era mentira. Si Sebastián Reyes me ofrecía una salida de mi vida de pobreza y desesperación, de turnos dobles y facturas sin pagar, tomaría esa salida sin mirar atrás. El vestíbulo era tan intimidante como esperaba: mármol pulido, muebles modernos, una recepcionista que parecía modelo de revista. Me acerqué al mostrador, mi voz apenas un susurro cuando di mi nombre. Valentina Moreno. Tengo una cita con el señor Reyes. La recepcionista me evaluó con una mirada que me hizo consciente de cada hilo suelto en mi vestido, cada pequeña imperfección en mi apariencia, pero tecleó algo en su computadora y asintió. Piso 30. La asistente del señor Reyes la está esperando. El elevador era tan silencioso que apenas podía sentir que subía. Mis manos temblaban mientras observaba los números iluminarse uno tras otro: 10, 20, 25, 30. Las puertas se abrieron directamente en una oficina que parecía sacada de una revista de arquitectura. Ventanas del piso al techo ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Todo era moderno, elegante, caro, y en el centro de todo, sentado detrás de un escritorio que parecía estar tallado en una sola pieza de madera oscura, estaba él. Sebastián se puso de pie cuando me vio, y el movimiento fue tan fluido, tan elegante, que me recordó a un depredador. Vestía otro traje, este en gris oscuro que hacía que sus ojos parecieran casi negros. Valentina. Mi nombre en sus labios sonaba diferente, más rico, más significativo. Gracias por venir. Mi voz se quebró y tuve que aclararme la garganta. No estaba segura de si debería. Una sonrisa tocó sus labios, pequeña pero genuina. Pero viniste. Eso dice algo sobre ti. ¿Qué dice? Que eres valiente o desesperada. Se acercó, rodeando el escritorio con esa gracia controlada que parecía ser natural en él. O tal vez ambas cosas. Mi columna se enderezó a pesar de mi nerviosismo. No soy desesperada. ¿No? Se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca para que pudiera oler su colonia, algo caro y masculino que hacía que mis sentidos se dispararan. Trabajas en 2 empleos, vives en un apartamento que apenas merece ese nombre, cantas en el parque por propinas. ¿No es esa la definición de desesperación? La furia me atravesó, caliente y purificadora. ¿Cómo sabes dónde vivo? ¿Me investigaste?
Por supuesto. No había disculpa en su tono, solo declaración de hecho. No hago negocios con extraños, Valentina. Necesitaba saber con quién estaba tratando. ¿Y qué más descubriste en tu investigación? Las palabras salieron con veneno. Que soy pobre, que mis padres murieron cuando tenía 16, que he estado sola desde entonces luchando por sobrevivir. Algo cambió en su expresión, una grieta en esa máscara de control. Descubrí que eres una sobreviviente, que tienes un don extraordinario que estás desperdiciando porque nadie te ha dado una oportunidad, que mereces más de lo que la vida te ha dado. Las lágrimas picaron mis ojos antes de que pudiera detenerlas. Parpadeé furiosamente, negándome a llorar frente a este extraño que parecía ver demasiado. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué te importa? Porque reconozco el talento cuando lo veo. Y tú, Valentina Moreno, tienes el tipo de voz que aparece una vez en una generación. Se movió hacia su escritorio, sacando una carpeta. Quiero firmarte con mi sello, darte un contrato de 5 años, producir tu primer álbum, convertirte en la estrella que naciste para ser. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. ¿Y qué quieres a cambio? Tu confianza, tu compromiso, tu lealtad. Sus ojos encontraron los míos con esa intensidad que me robaba el aliento. Y que me permitas moldearte, enseñarte, mostrarte todo lo que puedes llegar a ser. Algo en la forma en que lo dijo, en el tono bajo y áspero de su voz, hizo que calor se extendiera por mi cuerpo. No era solo sobre música, había algo más, algo no dicho pero presente como electricidad entre nosotros. No te conozco, dije débilmente, me conocerás. Abrió la carpeta, revelando páginas y páginas de texto legal. Este es el contrato, léelo, llévalo a un abogado si quieres, aunque sospecho que no puedes permitírtelo. Pero todo está ahí, el salario mensual mientras trabajas en tu álbum, las regalías, los términos de la producción, todo. Mis ojos escanearon los números y mi respiración se detuvo. El salario mensual era más de lo que ganaba en 3 meses trabajando mis 2 empleos. Las regalías eran generosas, casi ridículamente. Los términos parecían justos. ¿Por qué eres tan generoso? Había que haber una trampa. Nadie daba algo a cambio de nada. Porque cuando inviertes en talento real, el retorno vale la pena. Pero había algo más en sus ojos, algo más profundo y oscuro que no podía leer. Y porque quiero que me debas algo, Valentina, quiero que cuando te conviertas en una estrella, recuerdes quién te dio la oportunidad. ¿Es eso lo que realmente quieres? Lo desafié, mi voz más fuerte ahora. ¿Gratitud? ¿Lealtad? Se inclinó sobre el escritorio, su rostro a pulgadas del mío. Quiero muchas cosas, pero por ahora comenzaremos con tu firma en ese contrato. Debería haber sido más cuidadosa, debería haber hecho preguntas, haber investigado, haber esperado, pero mientras miraba ese contrato, mientras veía los números que representaban libertad y oportunidad y todo lo que había soñado, supe que solo había una respuesta que podía dar. Tomé la pluma que me ofrecía. ¿Dónde firmo? La sonrisa que cruzó su rostro fue triunfante, posesiva y absolutamente devastadora. Justo aquí, mi futura estrella. Y mientras escribía mi nombre en la línea punteada, sellando mi destino con tinta negra, no sabía si acababa de hacer el mejor o el peor trato de mi vida. Parte 3. El primer ensayo. Los siguientes días pasaron en un torbellino de cambios que dejaron mi cabeza dando vueltas. Primero vino el apartamento nuevo. Sebastián insistió, dijo que no podía tener a su nueva artista viviendo en esas condiciones. El lugar que me consiguió era un mundo aparte de mi antiguo apartamento.
Un piso completo en un edificio moderno con seguridad las 24 horas, ventanas enormes que dejaban entrar luz natural y muebles que probablemente costaban más que todo lo que había poseído en mi vida. Es demasiado, protesté cuando me mostró el lugar por primera vez. Es adecuado, corrigió, sus ojos recorriendo el espacio con aprobación. Necesitas un lugar donde puedas descansar, crear, vivir sin preocupaciones. Considera esto parte de tu paquete. Luego vinieron las clases, técnica vocal con una profesora que había entrenado a cantantes de ópera, teoría musical con un compositor que había ganado premios Grammy, presencia escénica con un coreógrafo que trabajaba con las estrellas más grandes del mundo. Era agotador, maravilloso, aterrador, pero a través de todo, Sebastián estaba presente, observando cada lección, tomando notas, sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos con una intensidad que me hacía consciente de mi cuerpo de formas que nunca había experimentado. Una semana después de firmar el contrato, me llevó al estudio de grabación. El lugar era impresionante. Paredes insonorizadas, equipamiento de última generación, una consola de mezclas que parecía sacada de una nave espacial. A través del vidrio de control podía ver la cabina de grabación, con su micrófono profesional esperando como un centinela silencioso. ¿Lista?, preguntó Sebastián, su mano rozando levemente mi espalda baja mientras me guiaba dentro. No lo estaba. Estaba aterrorizada, pero asentí de todos modos. Me paré frente al micrófono, los audífonos pesados sobre mis orejas, esperando sus instrucciones. A través del vidrio podía verlo sentado en la consola, sus dedos volando sobre los controles mientras ajustaba niveles. Comienza cuando estés lista. Su voz vino a través de los audífonos, íntima como si estuviera susurrando directamente en mi oído. Solo canta como lo hiciste en el parque, sin pensar, sin juzgar, solo siente. Cerré los ojos y dejé que la música me llenara. Había elegido una canción nueva, algo que había escrito en las noches de insomnio después de firmar el contrato. Era sobre esperanza y miedo, sobre tomar riesgos y no saber si volarías o te estrellarías. Las primeras notas salieron temblorosas. Podía escucharlas en los audífonos, amplificadas, cada imperfección magnificada. Empecé a tensar, a pensar demasiado. Valentina. La voz de Sebastián me detuvo. Abre los ojos, mírame. Obedecí. A través del vidrio, sus ojos encontraron los míos con esa intensidad que ya empezaba a reconocer. No estás en un estudio, estás en el parque. Estás sola bajo el sol, cantando porque tienes que hacerlo, porque es lo único que te hace sentir viva. Cierra los ojos de nuevo y llévame allí contigo. Su voz era como terciopelo oscuro, envolvente y seductora. Cerré los ojos y esta vez, cuando canté, fue diferente. La tensión se derritió. Las notas fluyeron libremente, cada palabra cargada con emoción cruda y honesta. No sé cuánto tiempo canté. Cuando finalmente abrí los ojos, Sebastián estaba de pie del otro lado del vidrio, su expresión completamente quieta. Pero había algo en sus ojos, algo salvaje y hambriento que hizo que mi pulso se acelerara. Salí de la cabina con piernas temblorosas. Él no dijo nada, solo presionó un botón y mi voz llenó el estudio, reproducida con una claridad cristalina que me dejó sin aliento. Sonaba hermosa, mejor de lo que había sonado en mi cabeza, cada nota perfectamente formada, cada palabra cargada con la emoción que había sentido al escribirla. ¿Ves? Sebastián finalmente habló, su voz áspera. Esto es lo que eres capaz de crear. Esto es solo el comienzo. Me giré para mirarlo y me sorprendió encontrarlo tan cerca. No lo había escuchado moverse, pero ahora estaba a solo centímetros de distancia,
su altura obligándome a inclinar mi cabeza hacia atrás. ¿Estuvo bien? Mi voz salió apenas como un susurro. Estuvo perfecto. Su mano se levantó, sus dedos rozando mi mejilla en un gesto tan tierno que me dejó congelada. Eres perfecta. El aire entre nosotros cambió, se espesó con algo peligroso y tentador. Podía ver su pecho subir y bajar con cada respiración. Podía sentir el calor radiando de su cuerpo. Sebastián, no sabía qué estaba a punto de decir. Un agradecimiento, una pregunta, una advertencia. Dime que lo sientes también, murmuró, su pulgar trazando mi labio inferior. Esta conexión entre nosotros. Dime que no estoy imaginándolo. No podía mentir. Lo siento. Sus ojos se oscurecieron con algo que parecía alivio y triunfo, y un hambre tan intensa que me hizo temblar. Bien, porque he estado tratando de mantener esto profesional, de no cruzar líneas, pero cada vez que te miro, cada vez que escucho tu voz, me vuelves loco, Valentina. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Esto no es apropiado, eres mi productor, mi jefe. Lo sé, pero no se alejó, si acaso se acercó más. Dime que pare, dime que retroceda y lo haré, pero si no lo haces, si sientes aunque sea una fracción de lo que yo siento... No terminó la oración. No necesitaba hacerlo, porque yo ya estaba cerrando la distancia entre nosotros, mi mano encontrando la parte delantera de su camisa, tirando de él hacia abajo mientras me empinaba. El beso fue explosivo. Años de soledad y anhelo se derramaron en ese contacto. Sus labios eran suaves pero demandantes, tomando control incluso cuando yo era quien había iniciado. Sus manos encontraron mi cintura, tirando de mí contra él con una fuerza que me robó el aliento. Me besó como si estuviera muriendo de sed y yo fuera agua, como si hubiera estado esperándome toda su vida, como si nada más en el mundo importara excepto este momento, este contacto. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Su frente descansaba contra la mía, sus manos todavía en mi cintura, sosteniéndome como si tuviera miedo de que desapareciera. Esto complica las cosas, dije, mi voz temblorosa. Todo lo que vale la pena es complicado. Sus labios rozaron mi sien. Pero necesitas saber algo, Valentina. Una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Cuando tomo algo, lo mantengo. Cuando quiero a alguien, los protejo. Y ahora te quiero a ti. Debería haberme asustado la posesividad en su tono. Debería haber reconocido las señales de advertencia. Pero todo lo que sentía era una emoción vertiginosa, una sensación de finalmente ser vista, ser deseada, ser valorada. ¿Y si arruinamos lo profesional?, pregunté. ¿Y si esto destruye mi carrera antes de que comience? No lo hará. Su voz era absoluta, sin espacio para dudas. Porque no permitiré que eso suceda. Te convertiré en una estrella, Valentina, y luego te mantendré a mi lado, donde perteneces. Me besó de nuevo, más suave esta vez, casi tierno, y mientras me derretía contra él, mientras dejaba que me sostuviera en el estudio donde acababa de grabar mi primera canción, no sabía que acababa de sellar mi destino de una manera mucho más profunda que cualquier contrato, porque Sebastián Reyes no solo quería mi voz, me quería a mí. Y cuando descubriera la verdad sobre quién era realmente, sobre los secretos que guardaba, sería demasiado tarde para escapar. Parte 4. Secretos en la oscuridad. Los siguientes 2 meses fueron los más intensos de mi vida. Los días transcurrían en un torbellino de sesiones de grabación, entrenamiento vocal y reuniones con el equipo de marketing de Sebastián. Mi primer sencillo estaba siendo producido, una balada que habíamos coescrito en largas noches en el estudio,
con mis palabras y su melodía fusionándose en algo mágico. Pero las noches eran solo nuestras. Sebastián era diferente cuando el sol se ponía, menos controlado, más hambriento. Me llevaba a restaurantes privados donde nos sentábamos en rincones oscuros y hablábamos durante horas. Me mostraba la ciudad desde la azotea de su ático, la metrópolis brillando debajo de nosotros como estrellas caídas. Me besaba contra las ventanas del piso al techo, sus manos explorando mi cuerpo con una reverencia que me hacía sentir preciosa. Era embriagador, aterrador, perfecto, pero había sombras que no podía ignorar. Los hombres de traje que siempre parecían estar cerca cuando salíamos, las llamadas telefónicas que Sebastián tomaba en voz baja, su expresión oscureciéndose mientras hablaba en un idioma que no reconocía, las cicatrices que había descubierto en su cuerpo cuando finalmente nos entregamos el uno al otro, marcas que hablaban de violencia y dolor. ¿Quién eres realmente?, le pregunté una noche, acostada en su cama, las sábanas de seda enrolladas alrededor de nuestros cuerpos desnudos. No solo un productor musical, nadie tiene este nivel de seguridad, este tipo de poder, solo por producir canciones. Él se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego, su brazo me atrajo más cerca, su mentón descansando sobre mi cabeza. Mi familia tiene otros intereses comerciales, importación, exportación, negocios que requieren discreción y protección. ¿Negocios legales? Otra pausa. Algunos sí, otros operan en zonas grises. Mi estómago se contrajo. ¿Zonas grises? Valentina. Giró mi rostro hacia el suyo, sus ojos serios en la penumbra. Hay cosas de mi vida que es mejor que no sepas, no porque no confíe en ti, sino porque el conocimiento puede ser peligroso. Cuanto menos sepas, más segura estarás. ¿Segura de qué? De mi mundo, de las personas que querían usarte para llegar a mí. Su pulgar trazó mi labio inferior, un gesto que había vuelto familiar. Por eso la seguridad, los guardaespaldas, las precauciones, no es paranoia, es necesidad. Debería haberlo presionado más, debería haber exigido respuestas completas, pero la forma en que me miraba, la vulnerabilidad escondida detrás de su máscara de control, me detuvo. ¿Estoy en peligro?, pregunté en cambio. No mientras yo respire. La promesa en su voz era absoluta. Nadie te tocará, nadie te lastimará, eso te lo juro. Me besó entonces, profundo y posesivo, borrando mis preguntas con la presión de sus labios y el calor de su cuerpo. Y como siempre, me perdí en él, en nosotros, en esta cosa peligrosa y hermosa que estábamos construyendo. Pero la verdad tiene una manera de revelarse. 3 días después, mientras esperaba a Sebastián en su oficina después de una sesión de fotos para la portada de mi álbum, encontré la carpeta. Estaba sobre su escritorio, parcialmente oculta bajo otros documentos. Mi nombre estaba escrito en la pestaña en su letra angular. Curiosidad o tal vez destino hizo que la abriera. Dentro había fotos, decenas de ellas, de mí, cantando en el parque, pero no del día que nos conocimos. Estas eran más viejas, tomadas semanas, tal vez meses antes. Yo saliendo de mi antiguo apartamento, trabajando en el café, comprando comida en el mercado, había sido seguida, observada, estudiada. Las manos me temblaban mientras pasaba las páginas. Había informes de investigación, antecedentes detallados de mi vida, notas sobre mis rutinas, mis hábitos. Conocía todo sobre mí antes de siquiera acercarse en ese parque. Valentina. Su voz me hizo dar un salto. Dejé caer la carpeta, las fotos esparciéndose sobre el escritorio como evidencia de traición. Sebastián estaba en la puerta, su expresión cuidadosamente neutral.
pero podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos se cerraban en puños a sus costados. ¿Por qué? Mi voz se quebró. ¿Por qué me espiaste? ¿Por qué fingiste que nuestro encuentro fue casual cuando habías estado acechándome? No fue acecho. Cerró la puerta detrás de él, moviéndose hacia mí con esa gracia controlada que de repente parecía depredadora. Fue protección. ¿Protección? Me seguiste sin mi conocimiento. Me investigaste como si fuera una criminal. Tenía que saber si eras real. Su voz se elevó para igualar la mía. Tenía que estar seguro antes de acercarme, antes de arriesgar todo. ¿Arriesgar qué? ¿Tu preciosa reputación? ¿Tu imagen? Mi vida. Las palabras explotaron de él y el dolor crudo en su voz me detuvo. Mi familia, mi imperio, todo por lo que he trabajado. Tenía que saber si podía confiar en ti, si eras quien parecías ser o si eras una trampa. Me quedé congelada. Una trampa. Pasó una mano por su cabello, el primer signo de compostura rota que había visto en él. Tengo enemigos, Valentina, gente que haría cualquier cosa para destruirme. Usar a una mujer hermosa con talento para acercarse a mí sería una estrategia clásica. Entonces, ¿qué fue todo esto? Gesticulé entre nosotros. ¿Una prueba? ¿Estuviste evaluándome todo este tiempo? Al principio sí. No mintió, y de alguna manera eso dolió más. Pero luego te conocí, la mujer real detrás de la voz, y todo cambió. No puedo creer esto. Me alejé necesitando distancia. ¿Alguna vez planeaste decirme la verdad? Sí, se acercó, pero no me tocó. Cuando estuviera seguro de que entenderías, cuando confiaras en mí lo suficiente como para aceptar mis razones. ¿Y ahora? Lo enfrenté. ¿Qué se supone que debo hacer ahora que sé que todo fue manipulado? ¿Que nunca hubo magia, solo estrategia? Algo peligroso brilló en sus ojos. ¿Crees que lo que sentimos es falso? ¿Crees que puedo fingir la forma en que te deseo, la forma en que te necesito? No lo sé. Ya no sé qué creer. En 2 zancadas estaba frente a mí, sus manos enmarcando mi rostro con una urgencia que rayaba en desesperación. «¿Cree esto?» Su voz era áspera, cruda. «Sí, te investigué. Sí, planifiqué nuestro encuentro. Pero lo que siento por ti, lo que hemos construido, eso es real, más real que cualquier cosa que haya experimentado en mi vida. ¿Cómo puedo confiar en ti después de esto? Porque te estoy diciendo la verdad ahora, porque estoy eligiendo la honestidad sobre la protección, porque estoy arriesgando que me odies con tal de que sepas quién soy realmente». Sus pulgares limpiaron lágrimas que no sabía que estaban cayendo. Soy un hombre que hace cosas terribles para proteger lo que es suyo, que juega con las reglas porque las reglas nunca me protegieron, que controla y manipula porque perder control significa perder todo. Se inclinó más cerca, su frente tocando la mía. Pero contigo, Valentina, estoy perdiendo el control y es la cosa más aterradora y maravillosa que me ha pasado. Quería resistir, quería empujarlo lejos, terminar esto antes de que me lastimara más profundamente, pero mi cuerpo traicionaba mi mente, inclinándome hacia él, buscando su calor, su solidez. «No puedes volver a mentirme», susurré. «Sin importar cuán peligrosa sea la verdad, necesito saber». «Lo prometo». Sus labios rozaron los míos, suaves como una oración. Sin más secretos, sin más mentiras. Pero mientras me besaba, mientras me perdía una vez más en la sensación de estar en sus brazos, ninguno de nosotros sabía que el secreto más grande aún estaba por revelarse. Y cuando lo hiciera, probaría si nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la verdad. Parte 5. El lanzamiento.
6 semanas después del descubrimiento de la carpeta, mi primer sencillo salió al aire. Renacer se llamaba, una balada sobre segundas oportunidades y encontrar la fuerza para levantarse de las cenizas. Sebastián había insistido en que fuera el primer lanzamiento. Decía que capturaba mi esencia, mi historia. No sabía cuán profético sería. El sencillo explotó. En 24 horas tenía millones de reproducciones. Las estaciones de radio competían por tocarla. Las redes sociales se inundaron con videos de personas llorando mientras la escuchaban, compartiendo sus propias historias de supervivencia y renacimiento. De repente, yo no era solo Valentina Moreno, la chica que cantaba en el parque. Era Valentina, la nueva voz del dolor y la esperanza, la estrella emergente que todos querían conocer. ¿Estás lista?, preguntó Sebastián mientras nos preparábamos para mi primera entrevista televisiva importante. Estábamos en el camerino de uno de los programas matutinos más vistos del país, rodeados de maquillistas y estilistas. No, admití, mi reflejo en el espejo mostrando una versión de mí que apenas reconocía. Vestido de diseñador, maquillaje profesional, cabello peinado en ondas perfectas. Parecía una estrella, pero por dentro todavía me sentía como la chica asustada cantando por propinas. Sus manos encontraron mis hombros, su toque calmante y posesivo a la vez. Vas a ser brillante, solo sé tú misma. Esa es la razón por la que la gente se conecta contigo. ¿Y si digo algo incorrecto? ¿Y si arruino esto? Se inclinó, sus labios rozando mi oído. Imposible, eres perfecta. La entrevista fue un borrón de preguntas sobre mi historia, mi inspiración, cómo me sentía con el éxito repentino. Sonreí, reí, compartí historias cuidadosamente editadas de mi vida. Nadie necesitaba saber sobre la pobreza real, la desesperación, la soledad que había marcado mis años pre-Sebastián. Pero entonces la presentadora hizo la pregunta que cambiaría todo. Hay rumores de que tú y tu productor, Sebastián Reyes, son más que socios profesionales. ¿Puedes comentar sobre eso? Mi corazón se detuvo. Habíamos hablado de esto, decidido mantener nuestra relación privada por ahora, pero la forma en que ella preguntó, con esa sonrisa conocedora, sugería que ya sabía la respuesta. Sebastián es mi productor y mi mentor, dije cuidadosamente. Me ha dado una oportunidad increíble y le estaré eternamente agradecida. Pero, ¿hay algo más?, presionó. Nuestras fuentes dicen que han sido vistos en situaciones bastante íntimas. Antes de que pudiera responder, el productor del programa hizo una señal de corte comercial, pero el daño estaba hecho. La pregunta estaba afuera, flotando en el aire, lista para ser diseccionada por el público. Backstage, Sebastián me esperaba con una expresión tensa. Sabían, alguien los filtró. ¿Quién haría eso? Alguien que quiere desestabilizarme, hacernos vulnerables. Sus ojos escanearon el área con la paranoia que había aprendido a reconocer. Necesitamos ser más cuidadosos. Pero ser cuidadosos era imposible cuando cada aspecto de mi vida se volvió público de la noche a la mañana. Los paparazzi aparecieron en todas partes. Fotos de nosotros saliendo de restaurantes, entrando a su edificio, sus manos en mi espalda baja o mi mano en su brazo. Los titulares especulaban, romance o estrategia de marketing. El magnate de la música y su protegida, amor verdadero o explotación. Algunos eran crueles, durmió para llegar a la cima. De cantante callejera a novia del jefe, la historia de Cenicienta de Valentina. Ignóralos, me decía Sebastián cada vez que encontraba lágrimas en mis mejillas. No saben nada sobre nosotros, sobre lo que tenemos. Pero el escrutinio constante estaba cobrando su precio. Empecé a cuestionar cada decisión, cada palabra, cada gesto público.
¿Estaba aquí por mi talento o porque estaba acostándome con el hombre correcto? La respuesta vino con mi segunda canción. Era diferente a Renacer, más intensa, más oscura. La había escrito en un momento de vulnerabilidad, sobre amar a alguien peligroso, sobre rendirse incluso sabiendo que podría destruirte. No deberías lanzar esta, me advirtió el equipo de marketing. Es demasiado cruda, demasiado honesta. La gente quiere inspiración, no oscuridad. Pero Sebastián había insistido. Esta canción es arte verdadero, y Valentina es artista, no producto manufacturado. Cuando Caer en ti se lanzó, dividió a la audiencia. Algunos la amaron, llamándola valiente y auténtica. Otros la odiaron, dijeron que era demasiado intensa, demasiado perturbadora. Las ventas no importaban. La canción llegó al número 1 en menos de una semana. Y con ese éxito vino una invitación que lo cambiaría todo. Los premios de la música latina, la ceremonia más prestigiosa de la industria. Estaba nominada para Artista Revelación. Es demasiado pronto, protesté cuando Sebastián me dio la noticia. Apenas llevo 3 meses en esto. El talento no conoce líneas de tiempo. Sus brazos me rodearon, sosteniéndome contra su pecho. Y vas a ganar, Valentina, lo presiento. La noche de los premios fue surrealista. El vestido que usaba probablemente costaba más que todo lo que había ganado en mi vida anterior. Diamantes prestados brillaban en mi cuello y muñecas. Sebastián, devastador en smoking negro, no se apartó de mi lado. Mientras caminábamos por la alfombra roja, los flashes de las cámaras eran cegadores. Los reporteros gritaban preguntas, la mayoría sobre nuestra relación, no mi música. ¿Es verdad que vivían juntos? ¿Cuándo comenzó su romance? El éxito de Valentina se debe al talento o a las conexiones. Sentí a Sebastián tensarse a mi lado. Su mano en mi cintura se apretó, protectora. Pero mantuve mi sonrisa, saludé con la mano, fingí que las palabras no me herían. Dentro, el teatro era opulento. Estrellas que había admirado durante años llenaban los asientos. Cuando anunciaron mi categoría, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar. Y el premio a Artista Revelación va a... El mundo se detuvo. Valentina. Sebastián me besó, rápido y feroz, antes de que pudiera procesar lo que había pasado. Luego me empujó suavemente hacia el escenario mientras la audiencia aplaudía. Caminé como en trance. Acepté el premio de manos de una leyenda de la música que había idolatrado. Las luces eran demasiado brillantes. La estatuilla en mis manos se sentía irreal. Mi voz se quebró y tuve que empezar de nuevo. Nunca pensé que estaría aquí. Hace 6 meses cantaba en un parque por propinas, preguntándome si alguien alguna vez me escucharía realmente. Podía ver a Sebastián en primera fila, sus ojos brillando con orgullo y algo más profundo. Este premio no es solo mío, es de cada persona que alguna vez tuvo un sueño y no se rindió, que siguió cantando incluso cuando nadie escuchaba, que creyó en sí misma cuando el mundo decía que era imposible. Las lágrimas corrían libremente ahora. Y es para el hombre que me encontró en ese parque, que vio algo en mí que yo ni siquiera sabía que existía. Sebastián, esto es tanto tuyo como mío. La audiencia aplaudió, pero podía ver los susurros, las miradas conocedoras. Sabía lo que estaban pensando. Ella está confirmando el romance. Está admitiendo que todo fue nepotismo. No me importó, porque cuando bajé del escenario y Sebastián me envolvió en sus brazos, besándome enfrente de las cámaras y el mundo, todo lo demás se desvaneció. Te amo, susurró contra mis labios. No puedo seguir escondiéndolo. Necesito que el mundo sepa que eres mía. Te amo también, respondí, las palabras saliendo tan naturalmente como respirar.
Pero mientras nos abrazábamos entre los flashes de las cámaras, ninguno de nosotros vio a la mujer mirando desde las sombras, la mujer con un teléfono en la mano y una sonrisa que prometía destrucción, porque nuestros secretos no eran solo nuestros, y la verdad estaba a punto de explotar de una manera que ninguno de nosotros podría haber anticipado. Parte 6. La amenaza. La mañana después de los premios, desperté en los brazos de Sebastián, cada músculo en mi cuerpo adolorido por razones que me hicieron sonrojar, recordar. Habíamos celebrado hasta el amanecer, nuestra conexión física tan intensa como siempre, pero teñida ahora con una declaración pública que lo hacía sentir más real, más permanente. «Buenos días, estrella», murmuró contra mi cuello, su barba incipiente raspando deliciosamente mi piel sensible. «Buenos días». Me giré en sus brazos, estudiando su rostro en la luz suave de la mañana. Había líneas alrededor de sus ojos que no había notado antes, tensión en su mandíbula incluso en este momento relajado. «¿Dormiste?» «Un poco». Sus dedos trazaron perezosamente mi columna vertebral. «Estaba demasiado ocupado mirándote». «Eso es perturbador». «Soy un hombre perturbador». Pero sonrió, esa sonrisa rara y devastadora que reservaba solo para mí. «Tendrás que acostumbrarte». Su teléfono vibró en la mesita de noche, destruyendo el momento. Frunció el ceño, pero lo alcanzó, su expresión oscureciéndose mientras leía el mensaje. «¿Qué pasa?» «Nada», pero su tono decía lo contrario. «Tengo que ir a la oficina, algo que necesita mi atención». «¿Un domingo?» «Los negocios no duermen». Me besó, más rudo de lo habitual. «Quédate aquí, descansa, volveré antes del almuerzo». Pero el almuerzo llegó y pasó sin él. Envié mensajes que quedaron sin leer. Llamé y fui directa al correo de voz. Para el atardecer la ansiedad se había convertido en miedo. Algo estaba mal. Decidí ir a su oficina. El guardia de seguridad en el lobby del edificio de Reyes Entertainment me reconoció y me dejó subir sin problema. Pero cuando salí del elevador en el piso 30, escuché voces elevadas viniendo de su oficina. «No podemos dejar que esto salga». La voz de Sebastián, más furiosa de lo que nunca la había escuchado. «Ya es tarde. Tiene las fotos». Una voz de hombre que no reconocí. «Y no está pidiendo dinero. Quiere destrucción». «¿Qué quiere?» «Que te retires, que entregues el control de la compañía, que desaparezcas de la vida pública». Una pausa. «Y que dejes ir a la chica». Mi sangre se congeló. «Eso nunca va a pasar». La voz de Sebastián era mortal. Antes de que alguien le ponga una mano encima, «Hermano». La voz del desconocido se suavizó. «Necesitas pensar claramente. Esta persona tiene evidencia de actividades que podrían hundirte. Hundirlos a todos. Si hace pública esa información, no solo perderás la compañía, irás a prisión». Prisión. La palabra resonó en mi cabeza como un disparo. «No me importa lo que me pase a mí». La respuesta de Sebastián fue inmediata. «Pero Valentina es inocente en todo esto. No puede ser tocada». «Ella ya está tocada. Al asociarse contigo, al enamorarse de ti, se convirtió en blanco». Un suspiro pesado. «Tal vez sería mejor si terminas esa oración, Marco, te juro que...». Empujé la puerta. 3 pares de ojos se volvieron hacia mí. Sebastián, su expresión pasando de furia a pánico en un instante. Un hombre mayor que claramente era familiar por la similitud de rasgos, y una mujer que reconocí de fotos en internet, la exesposa de Sebastián. «Valentina». Sebastián cruzó la habitación en 2 zancadas. «No deberías estar aquí». «Obviamente». Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. ¿Alguien va a decirme qué está pasando? Silencio. Los 3 intercambiaron miradas cargadas de significado. Ahora. Levanté la barbilla,
canalizando la fuerza que había encontrado en los últimos meses. Si mi vida está en peligro, merezco saber por qué. El hombre mayor, Marco, habló primero. Soy el hermano de Sebastián, y tienes razón, mereces la verdad. Miró a Sebastián. Díselo, todo. Sebastián pasó una mano por su rostro, de repente viéndose más viejo, más cansado. Siéntate. Prefiero estar de pie. Valentina, por favor. El miedo en su voz me asustó más que cualquier otra cosa. Me senté. Mi familia no solo está en el negocio de la música, comenzó, sus palabras cuidadosamente medidas. Tenemos intereses en muchas industrias, algunas legales, otras menos. Operaciones de lavado de dinero, interrumpió la exesposa, su tono amargo. Por eso me divorcié de él, no podía vivir con la mentira. Sebastián la fulminó con la mirada, pero no lo negó. La compañía de música es legítima. Cada artista, cada contrato, cada centavo que ganas es completamente legal. Pero hay otros aspectos de los negocios de mi familia que son complicados. ¿Criminales? Mi voz sonó hueca. ¿Eres un criminal? Opero en zonas grises. Hago lo necesario para proteger los intereses de mi familia, para mantener el imperio que mi padre construyó. Y ahora alguien está amenazando con exponerlo, dije lentamente. Con arruinarte. ¿Y de alguna manera yo estoy involucrada? Marco se inclinó hacia adelante. La persona que nos está chantajeando quiere destruir a Sebastián, y la forma más efectiva de hacerlo es a través de ti. Tu reputación, tu carrera, incluso tu seguridad física, todo está en riesgo. ¿Quién es? ¿Por qué me odian cuando ni siquiera me conocen? No te odian, dijo Sebastián quedamente. Me odian a mí, y porque te amo, eres vulnerable. Las palabras colgaron en el aire, pesadas con implicaciones. Entonces la solución es simple. Me puse de pie, mi decisión cristalizándose. Nos separamos, públicamente. Hacemos que parezca que rompimos, que fue solo una aventura. Yo continúo con mi carrera. Tú haces lo que sea necesario para lidiar con este chantajista, y ambos seguimos adelante. No, la palabra fue absoluta. No voy a perderte. Sebastián. No, Valentina. Me agarró los hombros, su grip justo al borde del dolor. No entiendes, si te dejo ir ahora, si muestro cualquier debilidad, esto no terminará. Encontrarán otra forma de llegar a mí, de lastimar lo que amo. La única forma de mantenerte segura es manteniéndote cerca, donde pueda protegerte. O convertirme en un blanco más grande. Sebastián, intervino Marco, ella tiene razón. Si se separan ahora, públicamente, el interés en ella disminuirá. Dejará de ser relevante para los enemigos de nuestra familia. Y vivirá el resto de su vida mirando sobre su hombro, preguntándose si alguien la está siguiendo, si la próxima esquina es donde la esperan. Sus ojos encontraron los míos, salvajes y desesperados. No puedo hacerle eso, no puedo dejarla desprotegida. Entonces, ¿qué sugieres? La exesposa habló, su voz cortante. ¿Mantenerla prisionera? ¿Convertirla en lo que yo fui, viviendo con miedo constante, sin poder respirar sin seguridad? No, pero podía ver que no tenía respuesta. No había ganancia aquí, solo pérdida. Hay una tercera opción. Todos nos giramos hacia Marco. Confrontamos al chantajista, directamente. Eliminamos la amenaza permanentemente. ¿Cómo? Pregunté, aunque parte de mí tenía miedo de la respuesta. Descubrimos qué quieren realmente, qué está impulsando esto, y luego... Dejó las palabras en el aire, pero el significado era claro. No, dije firmemente, no voy a dejar que alguien sea herido por mí, menos aún eliminado. Valentina, esto no es tu mundo. La voz de Sebastián era gentil pero firme.
No entiendes cómo funcionan las cosas. Entonces enséñame. Lo enfrenté, manteniendo su mirada. Si vamos a estar juntos, si realmente me amas tanto como dices, entonces déjame entrar, completamente, sin más secretos, sin más protección. Quiero saber todo. Podía ver la guerra en sus ojos, el instinto de proteger versus el deseo de honestidad. Finalmente asintió. Está bien, te mostraré mi mundo, todo, pero después, cuando veas lo que realmente soy, no podrás decir que no te advertí. Trato hecho. Sellamos el acuerdo con un beso, ignorando la presencia de los demás, y mientras sus labios reclamaban los míos con una desesperación que rayaba en violencia, supe que acababa de cruzar un punto de no retorno. Estaba entrando a las sombras, y la única pregunta que quedaba era si saldría intacta. Parte 7. Descenso a la oscuridad. La siguiente semana pasé más tiempo en el lado oscuro del mundo de Sebastián que en el estudio de grabación. Primero me llevó a una reunión en un almacén en Los Muelles. Hombres rudos con cicatrices y tatuajes hablaban en códigos que apenas podía seguir. Discutían envíos y distribución con una seriedad que hacía claro que no estaban hablando de mercancía legal. Sebastián se sentó a la cabecera de la mesa, su presencia comandando respeto sin decir palabra. Cuando alguien cuestionó sus decisiones, la temperatura en la habitación bajó 20 grados. Una mirada fue suficiente para que el hombre se retractara, se disculpara, prometiera lealtad. ¿Ves?, me dijo después mientras conducíamos de regreso. Este es el precio del poder, control absoluto o caos total. No hay término medio. Luego me mostró los libros financieros, cuentas offshore, transacciones enmascaradas, dinero moviéndose a través de docenas de compañías fantasma. Era intrincado, casi hermoso en su complejidad y completamente ilegal. Todo esto financia el lado legítimo, explicó, sus dedos trazando el flujo de efectivo en la pantalla. La compañía de música, las inversiones inmobiliarias, los restaurantes. Todo comenzó con dinero sucio, Valentina, incluyendo tu contrato. Esa revelación dolió. ¿Mi carrera fue construida con fondos ilegales? Tu talento es tuyo. El capital inicial, eso vino de fuentes cuestionables. ¿Importa eso? No lo sé, admití. ¿Debería? Esa es la pregunta que todos deben responder por sí mismos. La verdadera prueba vino la cuarta noche. Sebastián me recogió a las 10 de la noche, su expresión sombría. Algo que necesitas ver, pero después de esto no puedes fingir ignorancia. Estarás cómplice solo por el conocimiento. Entiendo. Nos dirigimos al mismo almacén que antes, pero esta vez dentro había un hombre atado a una silla. Su rostro estaba magullado, sangre seca en su barbilla. Me reconoció y algo como esperanza brilló en sus ojos. Por favor, suplicó, su voz ronca. Ella es famosa, no harán nada frente a ella. Sebastián me ignoró, cruzando hacia el hombre con pasos medidos. Te di una oportunidad, te dije que me pagaras lo que debías o enfrentaras las consecuencias. Elegiste robarme en su lugar. Tengo familia, necesitaba el dinero. Yo también tengo familia. Los ojos de Sebastián se deslizaron hacia mí brevemente. Y protejo lo que es mío. Mi estómago se contrajo mientras uno de los hombres de Sebastián le entregaba algo, un arma. Sebastián, no. Mi voz salió más débil de lo que pretendía. No puedes. Hay leyes, policía. Las leyes no protegen lo que construí. La policía está en mi nómina. En este mundo eres depredador o presa, y yo nunca seré presa nuevamente. Levantó el arma. ¡Espera! Corrí hacia adelante, poniéndome entre él y el hombre atado. Hay otra forma. Tiene que haberla. Valentina, hazte a un lado. Su voz era fría, sin emoción.
Esta era una versión de él que nunca había visto, calculadora, mortal, despiadada. No, si vas a hacer esto, tendrás que pasar sobre mí primero. Durante un largo momento nos miramos fijamente. Podía ver la furia en sus ojos, la frustración de que estuviera desafiándolo frente a su gente. Pero también vi algo más, un destello de respeto, tal vez incluso alivio. Bajó el arma. Llévenselo, ordenó a sus hombres. Encuéntrenle un trabajo en los muelles, pagará su deuda con trabajo, y si vuelve a robar, Valentina no estará aquí para salvarlo. Los hombres arrastraron al prisionero lloroso fuera. Cuando estuvimos solos, Sebastián se derrumbó contra la pared, de repente viéndose exhausto. Me hiciste ver débil, dijo sin acusación, solo declaración. Te hice ver humano. En mi mundo eso es lo mismo. Sus ojos encontraron los míos. ¿Entiendes ahora? ¿Entiendes por qué no quería que vieras esto? Soy un monstruo, Valentina. Hago cosas monstruosas. Me acerqué, enmarcando su rostro con mis manos. Todos tenemos monstruos en nosotros. La diferencia es que algunos de nosotros los alimentamos y otros los combatimos. Y esta noche venciste al tuyo. ¿Cuánto tiempo antes de que perdamos? ¿Antes de que hagas algo que sea imperdonable? Esa es tu elección. Me besó, duro y desesperado, sus manos enredándose en mi cabello. No te merezco, murmuró contra mis labios, pero eres demasiado egoísta para dejarte ir. Bien, porque no planeo ir a ningún lado. Pero incluso mientras decía las palabras, ambos sabíamos que era una mentira, porque el chantajista seguía ahí afuera, esperando, y la amenaza colgaba sobre nosotros como una espada. 2 días después, recibimos una nueva comunicación, un sobre dejado en mi puerta, sin remitente ni estampilla. Dentro había una foto de mí y Sebastián saliendo de ese almacén la noche de la casi ejecución, y una nota. Pensé que ella te haría mejor. En su lugar, la estás arrastrando a tu oscuridad. ¿Cuánto tiempo antes de que destruyas lo único puro en tu vida? Retírate ahora o lo destruiré yo por ti. No estaba firmada, pero había algo en la letra, algo familiar que no podía identificar. Necesitamos descubrir quién es, dije mirando la foto, antes de que haga algo peor. Mis mejores personas están en ello, pero Sebastián sonaba derrotado. Quien sea es bueno, sabe cómo evitar vigilancia, cómo mover sin dejar rastro. Alguien entrenado en tu mundo, o alguien que me conoce íntimamente, que entiende cómo pienso, cómo opero. Nuestros ojos se encontraron, ambos llegando a la misma conclusión. ¿Tu exesposa? No, pero no sonaba seguro. Isabela me odia, pero nunca haría... ¿No? La escuché esa noche en tu oficina, el veneno en su voz cuando hablaba de ti, de nosotros, y ella conoce tus secretos. Estuvo casada contigo durante 5 años. Firmó un acuerdo de confidencialidad. Si habla, pierde todo. A menos que no le importe perder, a menos que la venganza valga más que el dinero. Podía ver que lo estaba considerando, que la idea echaba raíces a pesar de su resistencia. Necesito hablar con ella, dijo finalmente, sola, sin ti. ¿Por qué sin mí? Porque si es ella, si descubre que estás conmigo cuando la confronte, podrías estar en peligro. Ya estoy en peligro. Más peligro entonces. Me atrajo cerca, su abrazo protector y sofocante a la vez. Por favor, Valentina, déjame hacer esto solo. Si es Isabela, puedo razonar con ella, encontrar lo que realmente quiere. No quería dejarlo ir solo. Cada instinto gritaba que esto era un error, pero también entendía que había líneas en su mundo que no debía cruzar, conversaciones que no debía escuchar. Está bien, cedí, pero me reportas cada hora, y si siento que algo está mal, enviaré toda mi seguridad a buscarme.
Sonrió débilmente. Trato hecho. Lo vi partir esa noche, el miedo frío en mi estómago creciendo con cada segundo que pasaba. Llamó después de 1 hora, su voz tensa pero controlada. Nada todavía, está negando todo. La segunda hora no hubo llamada. La tercera hora, su teléfono fue directamente al correo de voz. Para la cuarta hora estaba frenética. Llamé a Marco, quien de inmediato envió personas para rastrear a Sebastián. Llamé a la policía, quienes básicamente dijeron que no podían hacer nada hasta que hubieran pasado 24 horas. Entonces llegó el mensaje. Un video, enviado desde el teléfono de Sebastián. Lo abrí con manos temblorosas. Sebastián estaba atado a una silla, similar al hombre que había salvado días antes, pero no estaba golpeado. Todavía no. Solo miraba directamente a la cámara, su expresión cuidadosamente en blanco. Entonces una figura apareció detrás de él, encapuchada, voz distorsionada. Valentina, dulce, ingenua Valentina, pensaste que podías salvarlo de sí mismo, pero no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. La figura puso un cuchillo contra la garganta de Sebastián apenas tocando su piel. Él no se encogió. Tienes una elección, puedes retirarte de la vida pública, terminar tu relación con él, desaparecer, y él vivirá. El cuchillo presionó más fuerte. Una gota de sangre apareció. O puedes quedarte con él, y juntos arderán. La pantalla se puso negra, y yo grité. Parte 8. El rescate. Marco llegó a mi apartamento 30 minutos después de que recibí el video. Con él vinieron una docena de hombres, todos armados, todos con expresiones tan mortales que me recordaron que estas personas no eran matones comunes. Eran soldados en una guerra que apenas estaba comenzando a entender. ¿Pudieron rastrear el video? Mi voz sonaba hueca incluso a mis propios oídos. El teléfono de Sebastián está apagado, pero nuestro equipo técnico está trabajando en metadatos, ubicaciones posibles. Marco colocó una mano pesada sobre mi hombro. Lo encontraremos, Valentina. Mi hermano ha sobrevivido a cosas peores que esto. ¿Peores que ser secuestrado y amenazado de muerte? Mucho peores. Pero no elaboró. Pasaron horas que se sentían como días. Caminaba de un lado a otro del apartamento, incapaz de sentarme, incapaz de comer, apenas capaz de respirar. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa gota de sangre en la garganta de Sebastián. Escuchaba la voz distorsionada exigiendo que eligiera entre mi carrera y su vida, como si alguna vez hubiera sido una elección real. Tengo algo. Uno de los técnicos levantó la vista de su laptop. El video fue enviado desde una torre cerca de los muelles industriales. Área limitada, solo 3 edificios posibles. Muévanse. Marco ya estaba en la puerta. Equipos completos. Quiero esos edificios despejados en 20 minutos. Voy contigo, dije, agarrando mi chaqueta. De ninguna manera. Es demasiado peligroso. No me importa. Si Sebastián está allí, si está herido. Mi voz se quebró. Necesito estar allí. Podía ver el debate en sus ojos. Luego asintió. Pero te quedas en el coche hasta que el área esté asegurada. Sin argumentos. Sin argumentos. El viaje a los muelles fue un borrón de calles oscuras y edificios abandonados. La parte industrial de la ciudad que moría después del anochecer, donde solo permanecían los desesperados y los peligrosos. Nos detuvimos frente a un almacén que había visto mejores días. Las ventanas estaban rotas, grafiti cubría las paredes exteriores, pero había luces adentro, movimiento. Los hombres de Marco se desplegaron con precisión militar. Señales de mano, movimientos coordinados, entrenamiento obvio en cada acción. Me senté en el SUV, las manos apretadas en puños, mirando desaparecer en la oscuridad.
gunshots. El sonido me heló la sangre. Una vez, 2 veces, luego una ráfaga rápida que hizo eco en la noche. ¡No! Estaba fuera del vehículo antes de darme cuenta de haber tomado la decisión, corriendo hacia el edificio a pesar de los gritos de advertencia detrás de mí. Dentro era caos. Humo de las armas flotaba en el aire. Hombres yacían en el suelo, algunos de los de Marco, algunos que no reconocía. Y en el centro de todo, Sebastián. Estaba de pie ahora, las cuerdas que lo habían atado cortadas, sosteniendo un arma que claramente acababa de usar. Sangre manchaba su camisa, pero no podía saber si era suya o de otra persona. Sus ojos encontraron los míos a través del caos. Valentina, ¿qué coño estás haciendo aquí? ¿Salvándote? Mi voz salió histérica. O tal vez tú te salvaste a ti mismo. Ventaja del entrenamiento, dijo secamente. Puedo escapar de casi cualquier tipo de atadura si tengo tiempo suficiente. Entonces lo vi. Detrás de él, la figura encapuchada del video. Pero ahora la capucha estaba abajo, revelando un rostro que hizo que mi mundo se volcara. No era Isabela, era Sofía, mi compañera de cuarto de hace 2 años, la chica que me había ayudado cuando perdí mi trabajo, que me había prestado dinero para la renta, que supuestamente se había mudado a otra ciudad por un trabajo. ¿Tú? La palabra salió como un susurro. ¿Por qué? Sofía rió, el sonido amargo y roto. ¿Por qué? Porque él destruyó a mi familia, Valentina. Mi padre trabajaba para su organización, y cuando cometió un error, cuando robó para alimentar a sus hijos, Sebastián lo ejecutó. Mi estómago se contrajo. Recordé a Sebastián mencionando casualmente que había manejado a ladrones antes. Nunca pregunté qué significaba eso específicamente. Y luego, continuó Sofía, su voz quebrándose, te conocí, sweet, talentosa Valentina con su voz hermosa y sus sueños grandes. Te ayudé, fui tu amiga, y todo ese tiempo planeé cómo destruir al hombre que destruyó mi vida. Pero no me conocías entonces, protestó Sebastián. Nos conocimos después. No seas estúpido. Sofía sacó un arma de su espalda. Te he estado rastreando durante 3 años, aprendiendo tus patrones, tus debilidades, y entonces la vi. Me apuntó con la pistola y mi mundo se detuvo. Tu única debilidad, la chica que cantaba en el parque, la que mirabas cada fin de semana como si fuera lo más hermoso que habías visto. Me espiabas. La comprensión golpeó a Sebastián. En el parque. No fue coincidencia que Valentina estuviera ahí. Tú la pusiste ahí, la encorajiste a cantar en ese lugar específico. Hice más que eso. La sonrisa de Sofía estaba llena de veneno. Me acerqué a ella 1 año antes en ese café. Me convertí en su amiga. Me aseguré de que estuviera en el parque ese día, en ese momento, cantando esa canción. Sus ojos encontraron los míos, y caíste en la trampa tan perfectamente, tal como sabía que lo harías. Me sentía enferma. Todo, absolutamente todo, había sido una mentira. Nuestra amistad, su apoyo, incluso mi encuentro casual con Sebastián. Todo manipulado. Entonces, ¿qué? Sebastián dio un paso adelante, poniendo su cuerpo entre Sofía y yo. Lograste tu objetivo, nos juntaste, ¿y ahora qué? ¿Nos matas a ambos? ¿Eso traerá de vuelta a tu padre? No. La mano de Sofía tembló levemente en el arma. Pero te hará sentir el mismo dolor que yo sentí, saber que destruiste algo hermoso, algo puro, por tus acciones. Valentina no es pura. Las palabras de Sebastián eran crueles, calculadas para lastimar. Ha visto mi mundo ahora, sabe lo que hago, lo que soy, y se ha quedado de todos modos. Eso no es pureza, es complicidad. ¡Mientes!, gritó Sofía. Ella no sabe. Sé todo, interrumpí encontrando mi voz, sobre el lavado de dinero,
las amenazas, la violencia, todo. Y tienes razón, Sofía. No soy pura, soy tan culpable como él ahora. Lágrimas corrían por el rostro de Sofía. ¿Cómo puedes, después de lo que le hizo a mi familia? Tu padre robó de personas peligrosas. La voz de Sebastián era fría. Sabía las consecuencias, y sí, ordené su muerte. Porque en mi mundo, mostrar misericordia es mostrar debilidad, y la debilidad te mata. Pero era mi padre. El grito de Sofía era puro dolor. Era todo lo que tenía. Y Valentina es todo lo que tengo, contrarrestó Sebastián. Así que entiendo tu dolor, Sofía. Entiendo tu necesidad de venganza, pero no la tendrás, no a través de ella. En un movimiento tan rápido que casi lo perdí, desenfundó su arma y disparó. La bala golpeó la mano de Sofía, enviando su arma volando. Gritó, colapsando, sosteniendo su mano sangrante. ¡Marco!, gritó Sebastián. Llévenla al hospital y luego asegúrense de que desaparezca. Nuevo nombre, nueva ciudad, nueva vida, lejos de todo esto. Marco ya estaba allí, recogiendo a Sofía sollozante. ¿Estás seguro? Después de todo esto. Ya perdió suficiente, dijo Sebastián quedamente. Y yo ya he tomado suficiente. Termínalo. Los hombres de Marco escoltaron a Sofía fuera. Sus sollozos hacían eco incluso después de que las puertas se cerraron. Cuando estuvimos solos, Sebastián se giró hacia mí. Su camisa estaba empapada en sangre, su rostro pálido de pérdida de sangre. Necesito que sepas, estás herido. Corrí hacia él mientras se balanceaba. Dios, Sebastián, hay tanta sangre. Solo rasguños, pero su voz se debilitaba. Valentina, sobre lo que dije, llamarte cómplice. Lo entiendo, estabas protegiéndome, haciéndola creer que no valía la pena lastimarte. Era más que eso. Me agarró con fuerza, sus dedos cavando en mis brazos. Era la verdad. Quedándote conmigo, sabiendo lo que hago, te convierte en parte de esto. Aún puedes marcharte, aún puedes ser libre. Cállate. Lo besé, saboreando sangre y pólvora y él. No voy a ningún lado, ya tomé mi elección. Elegiste un monstruo. Elegí al hombre que amo, monstruo y todo. Colapsó contra mí entonces, su peso casi derribándonos a ambos. Los paramédicos llegaron, lo cargaron, lo llevaron a una ambulancia esperando. Mientras la seguía al hospital, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Esto no termina aquí. Sofía era solo el comienzo, y la próxima vez no serás lo suficientemente afortunada como para salvarlo. Miré el mensaje, luego lo borré. No iba a dejar que el miedo dictara mi vida. No ahora, no después de todo por lo que habíamos pasado. Sebastián sobreviviría. Nosotros sobreviviríamos. Y juntos enfrentaríamos lo que viniera después. Parte 9. Consecuencias. Sebastián pasó 3 días en el hospital. Las heridas, resultó, no eran solo rasguños, como afirmó. Una bala había rozado su costado. El cuchillo había cortado más profundo de lo que inicialmente aparecía. Requirió cirugía, puntos, antibióticos intravenosos. Me quedé a su lado cada momento. Los doctores me trajeron sillas plegables cuando me negué a marcharme. Las enfermeras dejaban de intentar convencerme de ir a casa después del segundo día. Y Sebastián, cuando estaba consciente, alternaba entre suplicarme que me fuera por mi propia seguridad e insistir que nunca me dejara ir. Eres imposible, le dije en la tercera mañana, ajustando sus almohadas mientras él gruñía en protesta. Tú eres imposible, contrarrestó. Estando aquí cuando deberías estar en el estudio, trabajando en tu álbum. El álbum puede esperar, tú no puedes. Su mano encontró la mía, apretando débilmente. Esto no era lo que quería para ti, Valentina. Hospitales y peligro y amenazas constantes. ¿Y qué querías? Darte el mundo,
hacerte feliz, mantenerte segura. Me haces feliz, dije simplemente, y aunque no puedas mantenerme completamente segura, puedes estar a mi lado mientras enfrentamos el peligro juntos. Eso es suficiente. ¿Es suficiente? Sus ojos buscaron los míos. Incluso sabiendo que podría haber más personas que quieran venganza, más amenazas, más violencia. Pensé en Sofía, en su dolor y furia. Pensé en el mensaje anónimo amenazando más ataques. Pensé en el mundo de Sebastián, las sombras donde acechaba el peligro, esperando el momento de atacar. Es suficiente, confirmé, porque la alternativa es vivir sin ti, y ya probé eso una vez, no lo haré de nuevo. Me besó, suave y tierno, a pesar del dolor que sabía que sentía. Eres demasiado buena para mí. Probablemente, pero te quedas conmigo de todos modos. Siempre. Su voz contenía una promesa, sin importar lo que venga. Lo que vino fue una tormenta mediática. La historia del secuestro se filtró. Los tabloides explotaron con titulares. La estrella en ascenso involucrada en violencia de bandas. El oscuro lado del productor millonario expuesto. ¿Es Valentina víctima o cómplice? Mi equipo de relaciones públicas trabajó horas extras para controlar el daño. Comunicados de prensa cuidadosamente redactados pintaron a Sebastián como víctima, a mí como preocupada novia, el incidente como caso aislado. Pero la verdad era más complicada, y la gente lo sabía. Mi segundo álbum, planeado para lanzamiento en 2 meses, fue pospuesto indefinidamente. Patrocinios fueron retirados. Invitaciones de programas de entrevistas se evaporaron. La industria musical, siempre atenta a su imagen, distanciándose de cualquier cosa que oliera a escándalo. Podemos salvarlo, insistió mi manager durante una llamada de emergencia. Pero necesitas separarte de Sebastián, públicamente. Haz que parezca que fuiste engañada, que no sabías quién era realmente. No, dije sin vacilación. Valentina, tu carrera... Mi carrera no vale nada si tengo que traicionar al hombre que amo por ella. Hubo silencio en la línea, luego un suspiro. Entonces espero que estés preparada para las consecuencias, porque van a ser severas. No mentía. En la siguiente semana perdí 3 contratos de marca importantes. Un sello competidor anunció que estaban cancelando una colaboración planificada. Estaciones de radio comenzaron a rotar mis canciones fuera de su programación. Deberías odiarme, dijo Sebastián una noche mientras revisaba los informes financieros de las pérdidas. Habíamos regresado a su ático, rodeados de seguridad aumentada que hacía que el lugar se sintiera más cárcel que hogar. ¿Por qué? Nada de esto es tu culpa. Todo es mi culpa. Cerró la laptop con un chasquido. Mi mundo contaminando el tuyo, mi pasado destruyendo tu futuro. Mi futuro está contigo, corregí. El resto son solo detalles. Detalles de millones de dólares. No me importa el dinero. Debería importarte. Se puso de pie, caminando hacia las ventanas que daban a la ciudad. Trabajaste tan duro para llegar aquí, para construir esta carrera, y yo la estoy destruyendo. Me acerqué, envolviendo mis brazos alrededor de él desde atrás. Tú no estás destruyendo nada. El mundo está tratando de destruirlo. Hay una diferencia. ¿La hay? Sí, porque en un caso tengo poder para luchar, y voy a luchar, Sebastián, por nosotros, por mi carrera, por todo lo que construimos. Se giró en mis brazos, sus manos encontrando mi rostro. ¿Y cómo propones hacer eso? Diciendo la verdad. La idea había estado formándose durante días, cristalizándose ahora en determinación. Una entrevista completa, sin guión, sin relaciones públicas, solo yo siendo honesta sobre todo, sobre nosotros, sobre lo que pasó, sobre por qué estoy eligiendo quedarme. Eso es una locura,
te crucificarán. O me respetarán por mi honestidad. Alcé mi barbilla. De cualquier manera, tomaré de vuelta mi narrativa. No dejaré que otros definan quién soy. Podía ver la guerra en sus ojos, el instinto de protegerme versus el respeto por mi autonomía. Finalmente asintió. Está bien, pero bajo condiciones. Elijo al entrevistador, alguien en quien confío para ser justo, y tengo veto final sobre cualquier contenido que te ponga en peligro legal. Trato hecho. 2 semanas después, me sentaba frente a Carmen Reyes, la periodista de investigación más respetada del país. No tenía relación con Sebastián, a pesar del apellido compartido, y su reputación por periodismo justo pero incisivo era legendaria. Las cámaras rodaban. Millones verían esto cuando se transmitiera. Mi carrera, mi relación, mi futuro, todo dependía de las próximas 2 horas. Valentina, comenzó Carmen, su voz amable pero firme. Hablemos de Sebastián Reyes. Tomé una respiración profunda. Hablemos. Y comencé a contar nuestra historia. No la versión editada que las relaciones públicas querían, no la narrativa romántica que el público esperaba. La verdad, cruda y complicada y absolutamente real. Hablé sobre conocerlo en el parque, sobre el contrato que cambió mi vida, sobre enamorarme mientras descubría sus secretos, sobre elegir quedarme incluso conociendo los riesgos. ¿No te hace eso cómplice?, presionó Carmen. Quedarte con un hombre involucrado en actividades ilegales. Me hace humana, respondí. Amor no es perfecto, no se detiene cuando descubres que la persona que amas tiene defectos o ha cometido errores. Real amor es ver esas imperfecciones y elegir amar de todos modos. Pero hay límites, seguramente, líneas que no deberían cruzarse. Por supuesto, y si alguna vez veo a Sebastián cruzar esas líneas, si hace algo verdaderamente imperdonable, me marcharé. Pero hasta ahora, lo que he visto es un hombre tratando de equilibrar mundos imposibles, tratando de ser mejor por mí mientras lidiando con obligaciones familiares que heredó, no eligió. Entonces lo excusas. No lo excuso. Mi voz se fortaleció. No estoy aquí para defender cada decisión que ha tomado, pero estoy aquí para decir que es más que sus peores momentos, y yo también. Todos lo somos. La entrevista continuó durante otra hora. Preguntas sobre mi carrera, el escándalo, mis planes futuros. Respondí todo honestamente, sin script, sin filtro. Cuando terminó, no tenía idea de si había ayudado o empeorado las cosas. Solo sabía que había sido verdadera, y por ahora, eso tenía que ser suficiente. El episodio se transmitió 3 días después. Las calificaciones rompieron récords. Las redes sociales explotaron con opiniones. Algunos me llamaron valiente, otros ingenua. Muchos simplemente querían más drama, más chismes, más sensacionalismo. Pero algo cambió. Las estaciones de radio comenzaron a rotar mis canciones de nuevo. Las marcas, viendo que la controversia aumentaba el interés público, en lugar de disminuirlo, reanudaron algunas negociaciones. No todo se recuperó, pero suficiente para que la esperanza parpadeara. Lo hiciste, dijo Sebastián esa noche, sosteniéndome mientras veíamos la cobertura de noticias. Tomaste de vuelta el control. Lo hicimos, corregí, juntos. Me besó, y en ese beso podía sentir todo lo que no podía decir. Gratitud, amor, miedo de lo que aún podría venir, porque el mensaje anónimo amenazando más ataques seguía sin respuesta. Sofía había desaparecido según lo prometido, dada nueva vida lejos de nosotros, pero alguien más estaba ahí afuera, observando, esperando, planeando, y cuando atacaran de nuevo, tendríamos que estar listos. Parte 10. La propuesta.
3 meses después de la entrevista, mi carrera había estabilizado. No estaba al nivel de antes del escándalo, pero era sólida. Mi segundo álbum finalmente se lanzó, debutando en el top 10. Los conciertos se estaban vendiendo, no en estadios, sino en venues respetables. Era suficiente. Más que eso, era genuino. Las personas que venían a mis shows ahora sabían quién era realmente. No una imagen manufacturada, sino una mujer real con amores complicados y elecciones difíciles. Y me amaban por ello, o al menos respetaban la honestidad. Sebastián y yo habíamos encontrado nuestro ritmo. Él manejaba sus negocios, tanto legales como no, con más transparencia. Yo preguntaba menos sobre los detalles, pero entendía el panorama general. Vivíamos en una especie de equilibrio frágil, siempre conscientes de que podría romperse, pero disfrutándolo mientras durara. Y entonces, una noche de febrero, cuando el invierno finalmente empezaba a ceder ante la primavera, todo cambió de nuevo. Sebastián me llevó al parque, al mismo parque donde nos habíamos conocido, aunque ahora sabía que nuestro encuentro había sido manipulado. La ironía no se perdía en ninguno de nosotros. ¿Por qué aquí?, pregunté mientras caminábamos por los senderos familiares. Porque aquí es donde todo comenzó, donde te vi por primera vez y supe que mi vida nunca sería la misma. Técnicamente me habías visto antes, montones de veces mientras Sofía me espiaba para ti. No, corrigió suavemente, la había visto cantando, pero aquí, en ese momento, te vi a ti, la mujer detrás de la voz, y perdí mi corazón. Llegamos al claro donde solía cantar. Alguien había decorado el espacio con cientos de velas, sus llamas parpadeantes creando un círculo de luz en la oscuridad. Rosas rojas cubrían el suelo, sus pétalos formando un camino. Sebastián, ¿qué es esto? Una segunda oportunidad. Se giró hacia mí, sus manos encontrando las mías. Nuestro primer encuentro fue manipulado, construido sobre mentiras y planes de otra persona, pero lo que sentimos, lo que construimos, eso fue real, es real. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. He cometido muchos errores en mi vida, continuó. He lastimado a personas, he hecho cosas que no puedo deshacer. Pero amarte, Valentina, eso no es un error. Eres lo más correcto que he hecho. Se arrodilló. El mundo se detuvo. No tengo derecho a pedirte esto, no después de todo lo que has soportado por mí, pero soy un hombre egoísta y quiero tenerte para siempre. Quiero despertarme contigo cada mañana. Quiero construir una vida juntos, una familia, un futuro. Sacó una caja de su bolsillo. Dentro había un anillo, simple y elegante, con un diamante solitario que capturaba la luz de las velas. Cásate conmigo, Valentina, no porque me debas algo, no porque te esté ofreciendo riqueza o seguridad. Cásate conmigo porque me amas, imperfecciones y todo, porque juntos somos más fuertes que solos, porque cuando miro el resto de mi vida, no veo futuro sin ti en él. Lágrimas corrían por mi rostro. Sebastián, si es demasiado pronto, esperaré. Si necesitas garantías, contratos, cualquier cosa para sentirte segura, lo haré. Solo di que considerarás. Sí, se detuvo a media frase. ¿Qué? Sí, me reí a través de las lágrimas. Sí, me casaré contigo. La alegría que atravesó su rostro era pura y sin guardia. Me levantó, girándome en el aire mientras reía, el sonido más libre y feliz que había escuchado de él. Cuando me bajó, me besó con una intensidad que me dejó sin aliento. El anillo se deslizó en mi dedo, encajando perfectamente como si siempre hubiera pertenecido ahí. Te amo, murmuré contra sus labios, cada parte complicada, peligrosa, hermosa de ti. Y yo te amo, más de lo que las palabras pueden expresar. Sus manos enmarcaron mi rostro con ternura reverente.
Pasaré el resto de mi vida demostrándolo. Bailamos entre las velas y rosas, sin música excepto el susurro del viento y el ritmo de nuestros corazones latiendo al unísono. Por un momento, el peligro y las amenazas y las complicaciones se desvanecieron. Solo existíamos nosotros, este momento, esta promesa de futuro juntos. Pero el futuro tiene una manera de llegar más rápido de lo que esperamos. Al día siguiente, cuando anunciamos nuestro compromiso en redes sociales, la respuesta fue abrumadora. Felicitaciones de fans, bendiciones de colegas, cobertura mediática que era mayormente positiva. Pero también vino el mensaje, otro anónimo, igual de amenazante que antes. ¿Realmente crees que mereces un final feliz? Después de todo el dolor que has causado, ¿crees que puedes simplemente casarte y vivir feliz para siempre? El día de tu boda será el día de tu caída. Ambos pagarán por sus pecados. Marco, quien ahora manejaba nuestra seguridad personal, leyó el mensaje con expresión sombría. Necesitamos cancelar la boda, o al menos posponerla hasta que identifiquemos la amenaza. No, dijo Sebastián firmemente. He estado huyendo de amenazas toda mi vida. No huiré de esto. No dejaré que me roben este momento. Sé razonable. Soy razonable. Doblegaremos la seguridad, investigaremos cada invitado, usaremos el mejor equipo disponible, pero la boda sucederá. Me giré hacia mí. ¿Valentina? Pensé en Sofía, en su dolor y venganza. Pensé en todas las personas que Sebastián podría haber lastimado en su ascenso al poder. Pensé en las amenazas que probablemente nunca terminarían, no mientras estuviéramos juntos. La boda sucederá, acordé, porque no voy a dejar que el miedo dicte nuestras vidas. Ya hemos perdido suficiente tiempo. Los planes de boda comenzaron inmediatamente. Queríamos algo pequeño, íntimo, solo familia cercana y amigos, un lugar privado con seguridad máxima. Elegimos la casa de verano de la familia de Sebastián, una villa en la costa protegida por paredes altas y vigilancia extensa. Solo 50 invitados, cada uno investigado exhaustivamente. Mi vestido era simple pero elegante, diseñado específicamente para mí por un diseñador que había vestido a realeza. Sebastián insistió en el mejor de todo: flores, catering, música, fotografía, no porque quisiera ostentación, sino porque quería que este día fuera perfecto. ¿Estás nerviosa?, preguntó mi manager, quien también era mi dama de honor, mientras me ayudaba a preparar la mañana de la boda. Aterrorizada, admití, pero no de casarme con él, del resto. ¿Las amenazas? El futuro, lo que significa elegir esta vida, los compromisos que haré, las líneas que cruzaré. ¿Tienes dudas? Miré mi reflejo en el espejo. El vestido era perfecto, mi maquillaje impecable, pero mis ojos revelaban la verdad, el miedo y la determinación luchando por dominio. Sin dudas, dije finalmente, solo conciencia de lo que estoy eligiendo y por qué. Eso es suficiente. La ceremonia estaba programada para el atardecer, la hora dorada cuando el sol pintaba todo de ámbar. Los invitados se reunieron en los jardines, la vista del océano proporcionando un telón de fondo impresionante. Sebastián esperaba en el altar, devastador en su smoking, rodeado por su familia. Marco estaba a su lado como padrino. Su madre, quien había volado desde Italia, lloraba lágrimas felices. Mientras caminaba por el pasillo, su brazo conectado con el brazo de mi tío que me había criado después de que mis padres murieran, vi a Sebastián transformarse. La máscara de control que siempre usaba se derritió. Vulnerabilidad cruda brillaba en sus ojos mientras me observaba acercar. «Estás hermosa», susurró cuando llegué a su lado. «Tú no estás mal», bromeé, tratando de aligerar el momento antes de que me abrumara.
La ceremonia fue breve, las palabras tradicionales cargadas con significado cuando las dijimos. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Sebastián tomó mis manos, sus pulgares trazando suavemente mis nudillos. Valentina, cuando te conocí estaba perdido. Construí un imperio, pero estaba vacío dentro. Y entonces escuché tu voz, y algo dentro de mí despertó, algo que pensé que estaba muerto. Su voz se quebró levemente. No seré un esposo fácil. Tengo demonios y peligros que vienen con conocerme, pero prometo amarte con cada parte de mí, protegerte con mi último aliento, apoyar tus sueños incluso cuando te asusta perseguirlos, y trabajar cada día para ser el hombre que mereces. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Sebastián, no eres perfecto, pero me amaste cuando me sentía invisible. Me viste cuando el mundo me pasaba por alto. Me diste alas mientras me mantenías segura. Y aunque nuestro camino no ha sido fácil, no cambiaría ni un momento. Miré sus ojos, esos ojos grises tormentosos que me habían capturado desde el primer momento. Prometo amarte, no a pesar de tu oscuridad, sino incluyéndola. Prometo estar a tu lado a través de lo que venga. Prometo ser tu refugio cuando el mundo sea demasiado. Y prometo nunca dejar de cantarte, incluso cuando solo tú puedas escuchar. Los declaro marido y mujer, dijo el oficiante, su voz casi perdida en los aplausos de la audiencia. Puede besar a la novia. Sebastián no necesitó permiso. Me atrajo cerca, su beso profundo y posesivo y tierno todo a la vez. El mundo desapareció. Solo existíamos nosotros, esta promesa, este momento. Cuando finalmente nos separamos, giré para enfrentar a nuestros invitados como marido y mujer, mi corazón tan lleno que dolía. Y entonces lo vi. Entre los árboles más allá de los jardines, apenas visible en las sombras alargadas, una figura vestida de negro, un arma levantada, apuntando directamente hacia nosotros. ¡Abajo!, grité, tacleando a Sebastián mientras el disparo resonaba en el aire. Parte 11:15. El final. Nota. Dado el límite de espacio y para mantener el ritmo narrativo, condensaré las últimas partes manteniendo los giros emocionales y el cierre satisfactorio. Parte 11. El tirador. El caos explotó. Los guardias de seguridad se movieron instantáneamente, formando un escudo humano alrededor de nosotros. Los invitados gritaban, corrían, buscaban refugio. El tirador disparó 2 veces más antes de desaparecer en el bosque, perseguido por el equipo de Marco. Estábamos ilesos, el ángulo equivocado había salvado nuestras vidas, pero el mensaje era claro, nunca estaríamos seguros. Horas después, en la sala de seguridad de la villa, Marco reveló la identidad del tirador. No era un enemigo aleatorio, era el hermano de Sofía, Javier, quien había estado en prisión durante el secuestro y acababa de ser liberado. Quiere terminar lo que su hermana comenzó, explicó Marco. Venganza completa. Entonces terminemos esto, dijo Sebastián con voz mortal, permanentemente. Pero yo tenía otra idea, una arriesgada, posiblemente estúpida, pero la única que podría romper este ciclo de violencia. Quiero hablar con él. Parte 12. Confrontación. Organizamos el encuentro en terreno neutral, con seguridad pesada pero discreta. Javier llegó, sus ojos llenos del mismo dolor y furia que había visto en Sofía. ¿Por qué?, pregunté simplemente. ¿Por qué continuar esto? Tu hermana encontró paz, una nueva vida. ¿Paz?, se rió amargamente. Mi familia está destruida, mi padre muerto, mi hermana exiliada, mi madre murió de corazón roto. ¿Y él sigue construyendo su imperio sobre nuestras cenizas? Tu padre tomó decisiones, dijo Sebastián sin disculpa. Malas decisiones con consecuencias conocidas. Era mi padre.
Y Valentina es mi esposa. ¿Dónde termina? ¿Cuántos tienen que morir antes de que el dolor se detenga? El silencio cayó. Podía ver a Javier luchando, atrapado entre venganza y razón. Te estoy ofreciendo una salida, dije suavemente. Trabajo legítimo en una de nuestras compañías, buen salario, respetable, una oportunidad de comenzar de nuevo como tu hermana. ¿Por qué harías eso? Porque entiendo el dolor. Perdí a mis padres también, y sé que la venganza no lo trae de vuelta, solo crea más pérdida. Vi el momento en que algo se quebró en él, la furia dando paso a agotamiento, a pena cruda. No puedo prometerte que perdonaremos, continuó Sebastián, pero podemos ofrecerte algo mejor que venganza, podemos ofrecerte futuro. Javier rompió entonces años de dolor derramándose, y en esa vulnerabilidad encontramos la oportunidad de sanar. Parte 13. Nuevo comienzo. 3 meses después, Javier estaba trabajando en logística para Reyes Entertainment, el lado completamente legal. Todavía había tensión, miradas cautelosas, guardias levantados, pero era un comienzo. Sebastián comenzó el proceso de salir de los aspectos más oscuros de los negocios de su familia. Tomaría años, sería peligroso, pero estaba comprometido a construir algo mejor. Por ti, me dijo, por nuestro futuro juntos. Mi carrera floreció de maneras nuevas. Ya no perseguía la fama máxima, sino conexiones auténticas, conciertos más pequeños donde podía realmente ver a mi audiencia, álbumes que decían verdades difíciles en lugar de solo sonar bonito, y entonces descubrí que estaba embarazada. Parte 14. Ciclo completo. El día que le dije a Sebastián, su expresión pasó por 1000 emociones en segundos. Miedo, alegría, pánico, asombro. ¿Un bebé? Su mano encontró mi todavía plano estómago con reverencia. Nuestro bebé. Nuestro bebé, confirmé. ¿Estás asustado? Aterrorizado. ¿De qué tipo de padre seré? ¿De qué mundo estamos trayéndolos? Serás el padre que tu hijo necesita, y construiremos el mundo que merecen. Cubrí su mano con la mía. Juntos. Los meses siguientes fueron una mezcla de preparación y transformación. Sebastián se volvió ferozmente protector, casi asfixiante en su preocupación. Tuve que recordarle que el embarazo no me hacía frágil, pero también lo vi suavizarse, permitiendo que vulnerabilidades que había enterrado durante años emergieran. Hablaba con mi vientre en crecimiento, compartiendo sueños y miedos. Leía libros sobre paternidad con el mismo enfoque que solía aplicar a adquisiciones corporativas. Parte 15. Epílogo. Renacer nuestra hija nació en un tibio día de mayo, con el sol derramándose a través de las ventanas de la sala de parto. Era pequeña, perfecta, con los ojos de su padre y mi nariz. Elena, susurré, nombrándola por mi madre. Bienvenida al mundo, pequeña. Sebastián la sostenía como si fuera de cristal, lágrimas corriendo sin vergüenza por su rostro. Ella es perfecta, eres perfecta. Me besó suavemente. Gracias por darme esto, una familia, un futuro, razones para ser mejor. Mirando a mi marido sosteniendo a nuestra hija, recordé ese día en el parque, cuando era solo una chica cantando por propinas, soñando con algo más. Nunca podría haber imaginado este viaje, estos desafíos, este amor. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sebastián quedamente, como si pudiera leer mis pensamientos. De todo lo que has soportado, las amenazas, los escándalos, el peligro. Nunca, y lo decía en serio, porque me llevó a ti, a esto, a nuestra familia. Él sonrió, esa sonrisa rara y devastadora. Cantarás para ella, como solías cantar en el parque. Todos los días, prometí. Cantaré sobre segundas oportunidades y amores complicados y encontrar luz en lugares oscuros. Cantaré nuestra historia.
Y mientras acunaba a nuestra hija, con mi esposo a mi lado, comencé a cantar la misma canción que había estado cantando el día que nos conocimos, la canción sobre renacer, sobre encontrar fuerza para levantarse de las cenizas, porque eso es lo que éramos, fénixes renacidos del fuego de nuestras pruebas, más fuertes, más sabios, más completos. El parque donde había cantado por propinas todavía estaba ahí. A veces íbamos, los tres, y me paraba en ese mismo lugar. Pero ya no cantaba por dinero o atención, cantaba por alegría, por amor, por la magia de segundas oportunidades. Y si escuchabas cuidadosamente, bajo mi voz, podías escuchar las voces de todos los que nos habían ayudado a llegar aquí. Sofía, encontrando paz en su nueva vida. Javier, construyendo algo mejor del dolor. Incluso los enemigos que habíamos superado, sus lecciones tejidas en nuestra historia. La vida con Sebastián nunca sería simple. Todavía había peligros, desafíos, momentos donde su pasado amenazaba nuestro futuro. Pero enfrentábamos todo juntos, como familia. Y cada noche, cuando Elena dormía y estábamos solos, Sebastián me sostenía cerca y susurraba: «Gracias por verme, el verdadero yo, bajo todo lo demás». «Gracias por encontrarme», respondía, cuando me sentía invisible. Nuestra historia no era un cuento de hadas, era más complicada que eso, más oscura, más real, pero era nuestra, y no la cambiaría por nada del mundo, porque a veces la voz más hermosa no es la que canta perfectamente, es la que canta verdad, sin importar cuán imperfecta sea la melodía. Y mi verdad, nuestra verdad, resonaría a través de los años venideros.